actualmente tenemos 93 personas conectadas, así que les damos las gracias por atender el seminario. Eso es lo primero de todo. Nuestro segundo seminario de este ciclo largo que vamos a tener este año, de varios seminarios de competencia. Voy a partir agradeciendo también a los panelistas, a Germán, a Francisco, a Francisca, por aceptar nuestra invitación a hablar de fusiones hoy día. La verdad es que es un tema bien entretenido, un tema que bueno, está bien de moda en realidad, y por eso lo quisimos tratar ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Hay harto tema que tratar aquí. Básicamente temas procedimentales, se suspenden o no se suspenden los plazos, se flexibilizan o no los procedimientos, son las típicas preguntas que se hacen en estos minutos. Hay gente que estaba hablando de mercados relevantes, de si hay que definirlos distintos en estos tiempos, si uno por estar restricto a ir al supermercado en otra área tiene que definir el mercado de manera distinta. Hay temas bonitos, hay temas como de objetivos de la competencia, que tienen que ver con si la competencia es solo para la eficiencia, o si tiene también que ver con otros objetivos, sobre todo el control de fusiones, ¿no? Preservación de empleo, sobre todo en estos tiempos, un tema que políticamente suele surgir en estos tiempos complicados. Si fusiono dos empresas y hay gente que se va a quedar sin empleo, si permito la compra de una empresa para salvar empleo, o simplemente por temas de va a haber más o menos concentración. Entonces, bueno, fusiones de conglomerado, por lo tanto, por lo demás, también son otro tema que es bastante interesante de ir analizando, ¿no? Si tenemos que mirar un poco más las fusiones de conglomerado en estos tiempos, más allá de las típicas fusiones por los riesgos horizontales o verticales, ¿no? Hartas preguntas al respecto, y para eso creo que tenemos súper buenos panelistas. La idea es que Germán, que es economista, ¿no? Profesor de la Universidad del SEMA allá en Argentina, nos dé un primer approach a todo lo que es la economía de las fusiones y adquisiciones, y luego nuestros dos panelistas locales, Francisca de la Fiscalía Nacional Económica y Francisco Borges, los dos abogados, Francisco Borges de Barro de Razudí Abogado, nos den su visión desde la autoridad, uno, desde el mundo privado, el otro, sobre todos estos temas. Antes de que partamos con Germán, nada más contarle un poco que este segundo seminario, también marca una suerte de hito para nosotros. Estamos empezando a lanzar una pequeña plataforma que va a tener vida en distintos formatos. Por ahora vamos a tener un pequeño canal de YouTube, ahí donde van a estar estos dos seminarios y algunas otras cositas que vamos a ir haciendo más adelante, alguna otra sorpresa, algunos videos sobre competencia, etc. Esto se llama Regulación, Competencia y Mercados, RCM, lo pueden buscar por ahí, se pueden ir haciendo, ¿cómo se dice? Socios del canal, me quedé como atrás, ¿no? Suscriptores del canal, una cosa así. Así que los invito desde ya, porque de a poco van a ir apareciendo cosas y de a poco vamos a ir empezando a profesionalizar un poco más la pyme, ¿no? Que partimos con el primer seminario anterior. Así que los invito desde ya. Lo otro es que todos los que estén acá, todos los que están de espectadores, los que recibieron el mail, son parte de una base de datos a los cuales les van a ir llegando todos estos seminarios. Si ustedes no quieren estar en esa base, por supuesto envíenos un correo y quedan liberados inmediatamente. Como dije la otra vez, no la queremos vender ni a Falabella, ni a ningún otro retail, ni a nadie que esté interesado en bases de datos varias, ¿no? Y esta es bien interesante, además, esta base de datos. Así que por lo demás, nada, muchas gracias a todos los que están aquí atendiendo el seminario, muchas gracias de nuevo a los panelistas. Germán, quedamos contigo para que nos des primero la introducción y luego seguimos con Andy y Francisco y Francisca. Muchas gracias, Germán. Adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a participar en este seminario, ¿no? Ahora como que se han empezado a desarrollar esta idea de hacer seminarios que en vez de juntarnos físicamente en un lugar, lo podemos hacer cada uno desde su casa. Esperemos que, bueno, que funcione. Yo recién hace un momentito les comentaba que la verdad que esta herramienta de Zoom, que hasta hace un par de meses yo ni sabía que existía, la verdad que le estoy viendo que tiene bastantes cosas interesantes y como que es algo que está funcionando mucho mejor de lo que en otra época pasaba cuando uno tenía que participar en un seminario remoto y donde era mucho más difícil la conexión y la interacción, digamos, con las demás personas. Bueno, yo lo que preparé ahora para mostrarles en esta primera introducción que Javier me pidió que
hiciera como una introducción general de la lógica económica del control de concentraciones económicas. O sea, cuál es el sentido económico que tiene que exista el control de concentraciones económicas, y bueno, y después eso relacionarlo con cómo ese sentido puede ser que puede estar modificado en alguna época extraña de crisis como es la que estamos teniendo en estos momentos en todo el mundo por una pandemia, ¿no? Entonces, yo preparé un pequeño PowerPoint que se lo voy a compartir. Ahí no sé si lo ven bien, esperen que ahí lo pongo. Ahí está. Y lo que voy a hacer es yo desaparecer de la... A ver si puedo. Ahí. Me voy a borrar la cara si no lo distraigo. Bueno, entonces, el título de esta primera mini presentación que va a ver en el panel de hoy, yo le puse Análisis económico de las operaciones de concentración en tiempos de crisis. Y básicamente, lo que les quería comentar es algo que, bueno, muchos de ustedes por ahí ya lo conocen, pero que nunca está de más repasarlo, ¿no? Como de volverse a plantear, porque uno muchas veces metido en el tema de que hay que hacer notificaciones de concentraciones económicas, los trámites que hay que hacer, los papeles que piden uno u otro, las cosas que miran, a veces se abstrae de qué es lo que está detrás de la idea de instrumentar un procedimiento de concentraciones económicas dentro del ámbito del derecho de la competencia. Y yo la idea esa la resumo, digamos, en estas 4 o 5 aspectos que mencioné acá, que es que por un lado las concentraciones económicas, vistas desde el punto de vista del derecho de la competencia, son actos que solo en circunstancias excepcionales se supone que son anticompetitivos. Entonces, justamente por eso es que de algún modo a lo largo del tiempo el derecho de la competencia ha tratado de sacarlos de la lista de actos que son anticompetitivos. Y lo ha puesto como en una categoría distinta, ¿no? Que tiene que ver con actos que exigen una autorización previa, un control previo, que analiza la operación antes de que se produzca. ¿Y cuál es la lógica de eso? La lógica de eso es que precisamente las concentraciones económicas en general no son anticompetitivas, pero pueden serlo en ciertas circunstancias excepcionales. Y el otro elemento que es muy característico de las operaciones de concentraciones económicas, que es distinto de otros actos anticompetitivos que analizan las leyes de defensa de la competencia o de competencia, es que una vez que la concentración ya se produjo, retrotraer sus efectos puede ser muy costoso o imposible, ¿no? Entonces, a diferencia de otros actos que uno espera que se produzcan y recién cuando se producen los analiza y eventualmente los sanciona, y las sanciones deje de hacer ese acto, la concentración económica, una vez que ya se produjo, muchas veces es imposible volverla para atrás, realmente, ¿no? Entonces, eso es lo que también pone una lógica para la idea de que haya el control previo de concentraciones económicas. Además, los actos las operaciones de concentración económica tienen como algunas características que permiten hacer una especie de análisis previo que nunca va a ser perfecto ni libre de errores ni nada por el estilo, pero es como que hay una posibilidad de, mirando algunos elementos relativamente simples, descartar rápidamente las concentraciones económicas que es casi imposible que tengan problemas de competencia, ¿no? Entonces, los efectos económicos que se analizan en este tipo de procedimientos siempre son, por un lado, cuál es el tipo de operación, o sea, cuál es la relación entre las partes que se están concentrando, cuánto representan esas empresas que se están concentrando dentro de los mercados en los que actúan, qué participaciones de mercado tienen, qué grado de competencia hay entre ellas, si es una competencia de qué tipo es, ¿no? Si realmente es una competencia directa o es una competencia indirecta o eventual o potencial, etc. Si en el mercado o en los mercados afectados existen barreras de entrada y es fácil que en esos mercados entren nuevas empresas a competir con las que ya están. Y por último, también el tema de las ganancias de eficiencia, que es una cosa que desde el punto de vista de la lógica económica de la existencia de concentraciones económicas es muy importante, pero que tiene la particularidad de que es algo mucho más difícil de evaluar por parte de alguien ajeno a la operación. Entonces, una cosa que los economistas siempre pensamos o siempre planteamos cuando
cuando vemos una concentración económica es la idea de que, bueno, los posibles efectos anticompetitivos que puede tener una concentración económica se pueden balancear o contrarrestar, o en algunos casos no existir, digamos, si hay ganancias de eficiencia. Y entonces, bueno, una cosa clásica, digamos, en el análisis económico de las concentraciones, es la que aparece en este grafiquito que está acá, que yo reproduje, ¿no? Este grafiquito en realidad no lo inventé yo, ni mucho menos, sino que es un clásico de la economía de defensa de la competencia. El primero que lo introdujo fue, o que lo dibujó, fue alguien que después ganó el Premio Nobel de Economía, Oliver Williamson. Y lo que muestra, sobre todo para el que está familiarizado con los gráficos de oferta y demanda, es como si uno parte de una situación donde existe un cierto precio, P0, y una cierta cantidad, Q0, en un mercado, digamos, lo que uno se puede imaginar que va a pasar en ese mercado después de una operación de concentración económica es muy distinto si uno piensa que la operación va a tener una ganancia de eficiencia y que básicamente va a servir para reducir los costos de proveer ese bien en el mercado, que van a pasar de ser la función de costo marginal o de oferta CM0 a una función con costo más bajo, CM1, o si uno lo que piensa es que la fusión va a servir para aumentar el poder de mercado y eso va a hacer subir el precio. Porque en un caso en el cual lo único que existe es una reducción de costos, lo esperable es que las concentraciones lleven a menores precios, a que el mercado funcione más eficientemente y eso se termine reflejando en precios más bajos. Y en otro caso uno espera justo lo contrario. Uno espera que como consecuencia de una concentración haya menos competencia y eso lleve a precios más altos, como sería lo que acá dice PM1, ¿no? O sea, yo parto de un precio P0 y el precio P1 puede estar por arriba o por abajo, según predomine el efecto de eficiencia o según predomine el efecto anticompetitivo de la concentración. Entonces, ¿cómo hacen las agencias de defensa de la competencia o de competencia en el mundo para evaluar las concentraciones? Bueno, cada una sigue lo que le dice su ley o sus reglamentos o sus cosas, pero en general todas siguen un procedimiento por etapas. Todas agarran y dicen, bueno, primero voy a mirar una cosa que sea fácil de mirar y si me doy cuenta que mirando eso solo puedo aprobar la concentración, la apruebo y listo. Y no me quedo un montón de tiempo evaluándola. Y una de las cosas más importantes para mirar es justamente la clasificación de la concentración. O sea, ver si la concentración es horizontal, vertical o de conglomerado y aprobarla si es de conglomerado. O sea, si yo veo que la concentración no va a tener ningún efecto de aumentar el poder de mercado en ningún mercado, porque no es ni entre competidores ni entre empresas que están en el mismo mercado, eso puede servirme como para aprobar la concentración sin hacer un análisis mucho más profundo que eso. O sea, hay concentraciones que se quedan en la etapa 1, ¿no? Uno dice, bueno, yo acá veo que las empresas estas están en distintos mercados, no hay ninguna relación entre ellas previa, no hay ningún efecto que pueda tener el cambio de propiedad por este hecho, entonces directamente la apruebo, ¿no? Y de hecho eso es bastante común. Hay una lista muy larga de concentraciones que continuamente se aprueban en las distintas jurisdicciones que entran dentro de esa categoría y no pasan de la etapa 1, ¿no? La segunda etapa es la que sí afecta a las concentraciones que pueden tener algún efecto horizontal y vertical, y es el análisis de participaciones de mercado. Y otra vez, acá hay una manera relativamente simple de resolver el problema, que es decir, bueno, yo sí veo que esta es una concentración entre empresas que tienen baja participación de mercado, y bueno, eso no puede tener un efecto muy grande sobre la competencia. El efecto de aumento del precio, de aumento del poder de mercado, no va a ser apreciable y la puedo aprobar sin mayor problema, ¿no? Entonces, para eso existen estos índices de concentración, de Herfindahl, o mirar el market share, si el market share es menor del 10 o 20%, apruebo la concentración, y reglas de ese tipo que aparecen en todas las guías o los lineamientos que existen sobre aprobación de fusiones, ¿no? Después, en la tercera etapa, solo llegan las operaciones que no pudieron pasar la primera y la segunda, o sea, que no pudieron considerarse inocuas por los criterios de la primera o la segunda. Y ahí es donde importa y donde por ahí puede tener algún tema, digamos, la coyuntura puede tener algún peso más importante, que es el análisis del grado de competencia. O sea, ver si hay diferenciación de productos en los mercados,
si las empresas estas que se están fusionando tienen productos muy parecidos o muy distintos entre sí, si alguna de ellas es lo que los norteamericanos llaman un maverick, o sea, una empresa que es un competidor vigoroso y agresivo y que va a desaparecer como consecuencia de la concentración, porque es comprado por otro, ¿no? Después hay ciertas técnicas como esta que yo puse acá, UPP, que significa Upward Pricing Pressure, que son técnicas que más que todo lo que buscan es estimar a ver si la concentración incentiva a subir los precios, ¿no? Eso tiene que ver un poco con la diferenciación de productos, con algunas estimaciones de cuánto los precios de una empresa disciplinan a los precios de otra, ¿no? Y bueno, muchas veces de analizar cosas de este tipo surge que por más que una concentración a lo mejor parezca que afecta una parte grande del mercado, en realidad no afecta demasiado la competencia y entonces puede ser aprobada a veces de manera pura y simple o a veces con algún condicionamiento adicional relativamente chico. Si esta etapa no se pasa, viene una etapa posterior, que a veces es simultánea con la tercera etapa, que es el análisis de barreras de entrada, ¿no? Como el tema del análisis de concentraciones económicas es algo que uno en realidad lo piensa más bien como algo de largo plazo, ¿no? O sea, si uno aprueba una concentración económica, la aprueba de ahí en adelante para siempre, llamémosle así, ¿no? O sea, es una aprobación que probablemente afecte el funcionamiento del mercado en unos cuantos años por delante. Entonces puede ser importante tener en cuenta si los mercados que son afectados es algo que es fácil entrar o no, ¿no? Y entonces si uno ve que el mercado es un mercado que es fácil que haya entrada, que históricamente ha habido muchos ingresos y egresos de empresas en ese mercado, y bueno, puede ser que una concentración no sea tan importante para el funcionamiento del mercado, en el sentido de que no tenga tantos peligros de que esta nueva empresa que se fusiona va a ejercer poder de mercado. Ahora, ¿qué pasa si todos los criterios de las etapas 1, 2, 3, 4 dan mal? O sea, ¿qué pasa si llego a la conclusión de que es una concentración horizontal entre empresas grandes que compiten mucho entre sí y que por lo tanto el grado de competencia del mercado va a bajar mucho si se aprueba la concentración, en un mercado que hay altas barreras de entrada y es difícil que entren otros a competir? Bueno, solo ahí es que las autoridades de competencia se meten en el tema de la eficiencia. Y no es porque crean que las concentraciones no generan eficiencia, sino al revés, porque creen que si yo descarto los problemas antes, entonces supuestamente la concentración lo que va a hacer es tener ventajas de eficiencia y nada más. Entonces, solo uno mira la ganancia de eficiencia de manera directa si uno está preocupado por las otras cosas que están pasando, ¿no? Y ahí lo normal es que sea difícil que una operación sea aprobada nada más que por el tema de ganancia de eficiencia, ¿no? O sea, el que haya ganancias de eficiencia es algo que puede servir para ayudar a la aprobación de una concentración, pero junto con alguna otra cosa que muchas veces es algún condicionamiento de conducta, algún condicionamiento estructural, alguna cosa que soluciona el problema de competencia, y la ganancia de eficiencia son como algo adicional que uno dice, bueno, además hay una ganancia de eficiencia y eso puede ser bueno desde otro punto de vista. Y después está el último punto que quiero detener algún minutito sobre él, porque es el que de algún modo tiene que ver un poco con la crisis, ¿no? Que es que aún en situaciones en donde las operaciones pueden tener problemas de competencia, pueden no generar demasiadas ganancias de eficiencia o que no sea muy fácil ver que hay ganancias de eficiencia, puede tener sentido que una operación sea aprobada si se considera que lo que está viendo ahí es digamos, una de las partes que está participando en la operación es lo que los norteamericanos llaman failing firm, o que podemos llamar empresa en crisis, empresa en decadencia. ¿Y cuál es la lógica de eso? La lógica de eso es que hay concentraciones competitivas que, no obstante, pueden ser mejores que la desaparición lisa y llana de la empresa adquirida. O sea, ¿qué pasa cuando una concentración implica la adquisición de una empresa que, si no es adquirida, va a desaparecer, ¿no? Porque no es viable económicamente como una empresa independiente? Bueno, en ese caso, podría pasar que el único que tuviera interés, y no solo interés, sino el único comprador viable de esa empresa, fuera justamente su competidor, ¿no? Entonces, la idea es decir, bueno, ojo, podría llegar a pasar que estamos en un mercado donde hay solo dos empresas y una de ellas se compra a la otra, pero ¿cuál es la alternativa? Y la alternativa, si no se da esa
concentración es que la empresa adquirida desaparece, quiebra, se va del mercado y no entra ninguna otra. Y el mercado queda como un monopolio, pero no porque haya habido una concentración, sino porque la empresa que iba a ser adquirida no es viable y va a desaparecer. Entonces, en ese caso, uno puede decir, bueno, ojo que a lo mejor una concentración en ese contexto puede generar ganancias de eficiencia, en el sentido de que puede ser preferible que uno de los competidores se compre al otro y aproveche activos que de otros modos serían abandonados, contrate parte del personal de la empresa adquirida, haya algún tipo de ventaja de eficiencia de ese tipo que justifique, digamos, pasar de un duopolio a un monopolio, ¿no? Por supuesto, para que esto ocurra, tradicionalmente, o sea, en general uno piensa, bueno, esto ocurre en mercados que se están achicando, ¿no? Si es un mercado que se está volviendo cada vez más obsoleto, una actividad que cada vez es más chica, bueno, puede ser que cada vez haya menos empresas en ese mercado y entonces en algún momento puede ser preferible que las dos últimas que quedan se conviertan en la última que queda, ¿no? O en mercados que por alguna otra causa están evolucionando hacia el monopolio, por algún tema tecnológico, ¿no? O sea, por algún tema de relación de economías de escala o alguna cosa que haga que sea preferible que quede una empresa y no que queden otras. ¿Esto es más probable o no en una situación de crisis, podríamos decir, coyuntural como la que tenemos ahora? Y no sabemos, ¿no? En realidad es algo que puede ocurrir en cualquier momento y que no tiene tanto que ver con una crisis global a nivel macroeconómico o a nivel internacional, sino que más bien tiene que ver con lo que pasa en cada uno de los mercados. Pero podría ser que esto fuera un elemento que apareciera más ahora en momentos como este que lo que es tradicional en momentos más comunes, ¿no? Así que bueno, esto es más o menos todo lo que yo tenía para contarles. Así que bueno, ya les cedo la palabra a los otros panelistas y después vemos el tema de contestar preguntas, etcétera. No sé si hay preguntas, eso que me diga Javier o los moderadores, a ver si cómo quieren hacer, ¿no? Pero ya por mí esta primera parte estaría terminada. Muchas gracias, Germán. La idea respecto a las preguntas es dejarla en una segunda etapa. Hagamos primero las exposiciones, luego seguimos con las preguntas y solo decirle a la gente que ojalá las preguntas las pueda dejar en la parte de preguntas y respuestas más que en el chat, cosa de poder dejarlo más ordenado y además dar la posibilidad para que todos puedan ir también poniéndole like a las preguntas que les parecen más interesantes, cosa de que siempre vayan quedando arriba y las podamos hacer. Solo antes de darle la palabra a Francisco, quiero agradecerte nuevamente, Germán, por la presentación. En mi casa, además, siempre es bueno poder ponerle cara a aquellas personas de las que leímos. Bueno, muchas gracias. Sí, porque probablemente no soy el único en Chile que, sobre todo cuando empezó a trabajar, era el libro que había. Y era uno de los pocos que había, ¿no? Claro. No, pero lo importante es lo que viene ahora. Creo que por mucho que esté actualizado en 2009, la vigencia del libro no se pierde. Así que aprovecho a hacerle propaganda porque veo varios alumnos que nos están acompañando hoy día para que lo busquen y no se van a arrepentir de su lectura. Bueno, muchas gracias. Ahora, pues presento a Francisco Borges. Como Francisco es asociado de Barro Errázuriz, tiene un LLM en UCL y además tiene una de las gracias que es una de las personas que ha participado más activamente en procesos de operaciones de concentración desde que está vigente la nueva ley. De modo que, Francisco, sin más, te doy la palabra para tu presentación. Gracias, Andy, y gracias, Javier, por la invitación. Bueno, yo creo que es esperable que la pandemia y la crisis económica que sea consecuencia de la pandemia tenga la capacidad de reordenar las piezas en ciertas industrias y en ciertos mercados. Y obviamente que este reordenamiento va a afectar el análisis sustantivo que realice la Fiscalía Nacional Económica a propósito del control de fusiones. Creo yo que el análisis sustantivo debiera ser, digamos, impactado por lo menos en los siguientes factores. En primer lugar, creo yo que el valor probatorio de los datos históricos con los que generalmente realiza la Fiscalía la proyección post-transacción va a ser evidentemente afectado, y aquí la Fiscalía tendrá que ver qué valor le quiere dar a ciertos datos, sobre todo los datos que son del 2020 y en particular respecto de ciertas industrias. Imaginémonos, por ejemplo, la industria de la
aerolíneas que va a ser afectada por esta pandemia. Imaginémonos, por ejemplo, una plataforma digital de hoteles que obviamente va a tener menos ventas y la Fiscalía tendrá que ver, y sobre todo la unidad de la Fiscalía que ver, el control de fusiones tendrá que ver qué valor le quiere dar a esos datos del año 2020. También en este sentido, y como lo señalaba Javier al comienzo de la presentación, vamos a tener que ver cómo puede impactar, digamos, estos datos, por ejemplo, la determinación del mercado relevante en el supermercado, donde generalmente y tradicionalmente se hacía por la disposición de una persona a trasladarse a una sala para poder comprar un determinado producto, y ahora estamos todos en la casa, producto de la cuarentena, y obviamente que las compras que sean online pueden empezar a ejercer un poco más de presión competitiva sobre las compras offline, y ahí la Fiscalía tendrá que ver cómo va a variar el análisis sustantivo. Entonces yo creo que ese es un primer elemento que podría ser modificado. En segundo lugar, creo yo que dependiendo del impacto de la crisis económica, recordemos que a la fecha hay 11 casos que han sido aprobados bajo medidas de mitigación, y probablemente cambien ciertas circunstancias en algunas industrias específicas dentro de estos 11 casos, y las partes podrán tratar de revisitar, digamos, la validez y la conveniencia de que estas medidas de mitigación sigan vigentes, ¿ya? Así que creo yo también que desde el punto de vista del análisis sustantivo también podría ser, digamos, revisitado en ese sentido. Y un tercer elemento tiene que ver justamente con lo que estaba diciendo Germán en su presentación. Van a haber algunas operaciones que en un contexto normal, desde el punto de vista económico, ¿ya?, no hubieran sido aprobadas, y que producto de la crisis económica que va a empezar a afectar fuertemente al mundo, y Chile no va a ser la excepción, probablemente va a haber una mayor cabida del argumento de la empresa en crisis, ¿ya? Y la empresa en crisis, desde el punto de vista legal, Germán ya lo adelantó, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista legal, es una defensa que se opone formalmente en un proceso de notificación, ya, y es de última ratio, porque, tal como lo decía Germán, al final de este proceso por etapas, digamos, una defensa de failing firm se opone cuando efectivamente la transacción que uno le presenta a la autoridad puede producir un riesgo a la competencia. Y lo que uno trata de justificarle a la autoridad es que autorice esta transacción en que el target es una empresa que está efectivamente en crisis, porque va a salir del mercado, y eso va a producir un efecto anticompetitivo más, digamos, profundo que el efecto anticompetitivo que la autoridad probablemente levante a propósito de la transacción, ¿ya? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría revisar un poco desde el punto de vista del usuario del control de fusiones, cuál sería el análisis que yo tuviera que hacer para empezar a pensar siquiera si es que quiero poner la defensa de la empresa en crisis. Y en ese sentido, lo primero que uno tiene que ver cuando le llega una transacción de esta naturaleza es si es que efectivamente tiene que ser notificado o no. Porque recordemos que para que una operación de concentración, por lo menos en Chile, y esto sigue, digamos, el estándar en otros países del mundo, tienen que cumplirse por lo menos dos requisitos, y esto está establecido en la ley, en el reglamento y en las resoluciones del Fiscal Nacional Económico. En primer lugar, tiene que ser una operación de concentración. Supongamos en este sentido que estamos frente a la toma de control respecto de un target que se encuentra en crisis, por lo tanto se cumple el requisito. Pero el segundo requisito es que las partes, digamos, cumplan con el umbral de ventas para el año anterior al que se hace la notificación. Y esto a su vez requiere tres requisitos que se tienen que dar en forma copulativa. En primer lugar, el comprador y su grupo empresarial, en el caso de la toma de control, tienen que superar las ventas por más de 450.000 UF, que son equivalentes, si se notificara hoy día, a 18 millones de dólares, ¿ya? En segundo lugar, y esto es relevante para lo que quiero decir, el target también tiene que cumplir con el umbral de ventas por sobre los 18 millones de dólares. Y conjuntamente, estas dos partes tienen que tener ventas por sobre los 100 millones de dólares o de 2.500.000 UF al año anterior al que se verificó la notificación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, creo yo? Van a haber ciertas empresas que efectivamente van a estar en crisis, pero producto de su crisis probablemente no lleguen a cumplir el umbral de venta. Y por lo tanto, digamos, la regulación ya va a estar haciendo la pega como de primer filtro de cuáles van a ser las empresas que van a caber dentro del control obligatorio de la Fiscalía Nacional Económica. Y acá yo creo que el fiscal va a tener que analizar si es que es necesario, por ejemplo, reevaluar los umbrales que fueron actualizados el año pasado, recién en agosto, y recordemos que fue
actualizado en una circunstancia, digamos, de normalidad económica, y posterior a eso, todos sabemos que en Chile vino una crisis social, probablemente eso ya disminuyó algunas ventas de algunos actores y eso se terminó arrastrando hacia el año 2020. Y si pensamos que el M&A probablemente va a empezar a repuntar una vez que se estabilice la crisis sanitaria propiamente tal, y pensemos en el segundo semestre de este año, probablemente primer semestre del próximo año, estamos pensando que las ventas que van a tener que ser contabilizadas son del año 2020, y probablemente ahí van a haber algunas empresas efectivamente en crisis que no van a cumplir con ese requisito. Por lo tanto, ahí ya tengo una posibilidad de no tener que pasar por la Fiscalía Nacional Económica. Y ahí el fiscal va a tener que sopesar si es que quiere dejar, digamos, vigentes las actuales umbrales o si es que los va a querer bajar para que ciertas operaciones, digamos, también que pueden producir un efecto anticompetitivo, pasen igualmente por el umbral. Aquí recordemos un informe de Fernando Coloma del año 2016, en que señala que, por ejemplo, hay que considerar las circunstancias económicas del país para determinar los umbrales de notificación, el PIB, qué sé yo, la inflación, y también podría, no sé, yo no soy economista, pero quizás la Fiscalía tendrá que revisar esas jurisdicciones que tuvo en mira cuando trató de definir el umbral por primera vez en el año 2017, y ver si es que en esas 16 jurisdicciones, que por ejemplo está España, está Bélgica, que todos sabemos que han sido gravemente afectados por la pandemia, si es que, por ejemplo, si van a haber modificado sus umbrales. Entonces, ese es el primer gran tema que uno tiene que ver cuando le llega un caso de esta naturaleza. Supongamos que la operación la voy a tener que notificar. Y como decía Germán en su presentación, en general, digamos, las operaciones de concentración no generan efectos en la competencia. Y aquí un dato estadístico nomás, según la misma Fiscalía Nacional Económica, al 30 de marzo de este año, habían 121 casos que habían sido revisados por la autoridad, ya sea en fase 1, en fase 2, y de esos 121 casos, 107 casos habían sido aprobados en forma pura y simple. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el 90% de los casos no producen ningún efecto, ya sea porque no hay un traslape horizontal o vertical, o porque habiendo un traslape efectivamente no se genera un riesgo para la competencia. Entonces creo yo que antes de preocuparnos siquiera de la empresa en crisis, o para efectos de formular derechamente la defensa de la empresa en crisis, creo yo que nos tenemos que preocupar de este 90% de los casos en que probablemente haya una empresa que esté en crisis, y de modo tal que podamos agilizar el trámite para la aprobación de estos casos supuestamente fáciles en un menor tiempo que el que está establecido en la ley. Como un dato, y yo creo que es meramente ejemplar, y tendremos que ver cómo funciona, pero hace unas semanas, y esto hizo harto ruido en el mundo, digamos, de libre competencia, en Ecuador se promulgó una ley que reduce casi en la mitad el plazo para analizar casos de failing firm. ¿Ya? No sé cómo va a funcionar, pero al punto que quiero llegar es que la Fiscalía tendrá que evaluar la necesidad de establecer un fast track para aquellos casos simples donde efectivamente se está comprando una empresa en crisis, y tratar de evitar, digamos, todo el trámite de los 30 días de fase 1 y quizás poder aprobarlo, qué sé yo, en la mitad o en 20 días o incluso en menos días. ¿Ya? Y otra forma que yo creo que tiene la Fiscalía Nacional Económica de poder agilizar el trámite, sobre todo considerando empresas en crisis y la situación económica, es que trate de impulsar la publicación del reglamento que está pendiente por ser publicado, digamos, en que todos esperamos que de alguna forma aliviane el formulario de notificación tanto ordinario como simplificado, y yo creo que eso va a generar un ahorro en este costo de transacción que notificar una operación de concentración ante la Fiscalía. Creo que es un costo de tiempo y de recursos que yo creo que se agradece en esta época, y tendremos que estar atentos a lo que pase con ese reglamento que está pendiente. Ahora, en tercer lugar, y ya suponiendo que tengo que notificar una operación de concentración, y suponiendo también que mi operación de concentración, la que me llega al escritorio, es de ese 10% que tiene la aptitud, digamos, para poder afectar algún mercado en particular, aquí recién es donde yo tengo que ponderar si es que quiero o no formular la excepción de empresa en crisis. ¿Y por qué? Porque, como dije, es de última ratio. La verdad es que acá
la gran desventaja de formular la excepción de empresa en crisis es que uno ya desde el inicio le está adelantando a la Fiscalía que su caso, digamos, el que le está notificando, tiene un problema en la competencia, ¿ya? Y obviamente que desde el punto de vista estratégico uno tiene que ponderar si eso es lo más conveniente o si existiendo algún riesgo uno lo puede mitigar, digamos, rápidamente y proponerle algún tipo de condición o remedio a la Fiscalía. Y en segundo lugar, lo difícil de formular la excepción de empresa en crisis es que tiene un estándar alto que tiene que ser acreditado, ¿ya? Y acá las guías de competencia de la Fiscalía Nacional Económica, perdón, las guías del análisis de concentración horizontal que fueron publicadas en el año 2012 y que fueron después dejadas sin efecto en el año 2017, pero para el análisis sustantivo, la misma resolución que la deja sin efecto dice que subsiste para los funcionarios de la Fiscalía. Creo yo que, bueno, aquí la Fiscalía también tiene la oportunidad de revalidar dichas guías que también están pendientes de ser publicadas, y esto debiera dar algún tipo de certeza de si estos 3 requisitos que voy a exponer ahora siguen vigentes o se van a relajar, etc. ¿Ya? No creo que para efectos de la pandemia la Fiscalía quisiera relajar o establecer alguna declaración o alguna guía especial para la empresa en crisis, pero por lo menos yo creo que se agradecería que estas guías de análisis de concentración horizontal reafirmen por lo menos el estándar, ¿ya? Ahora, actualmente, y este es el estándar que siguen todas las agencias internacionales, los estándares que está recomendado por la OECD, etc., exige un test de 3 requisitos. El primer requisito es acreditar que efectivamente la empresa se encuentra en una situación financiera insostenible, ¿ya? El segundo requisito es acreditar que, digamos, de no mediar esta transacción, la empresa va a salir del mercado y ahí se genera, digamos, el efecto anticompetitivo que se quiere soslayar, digamos. Y en tercer lugar, lo que dicen las guías por lo menos, es que se tiene que acreditar que no exista otra opción que esta transacción y que las partes, y en realidad el vendedor, haya hecho el intento serio por buscar un comprador distinto al comprador que está notificando, ¿ya? Ahora, me gustaría explicar ahora cómo ha funcionado este test en la jurisprudencia chilena. Y como primer elemento, creo que es importante destacar que por lo menos yo pude encontrar 4 casos en los últimos 40 años donde de alguna u otra forma se ha invocado esta defensa de empresa en crisis. Y el primero de ellos es del año 82, que es Comercial Huechuraba. Y este es un caso en que la Comisión Preventiva sancionó a CCU por no haber informado la compra de una cervecería que es Cervecería El Pacífico, ¿ya? Entonces CCU presentó una reclamación y opuso la defensa de empresa en crisis, y finalmente la Comisión Resolutiva hizo un análisis no con estos 3 criterios, porque en ese momento, digamos, no estaban asentados, y la Comisión Resolutiva, digamos, acogió la reclamación, dejó sin efecto esta sanción y estableció que Cervecería del Pacífico, por su participación en el mercado de las cervezas, no tenía la entidad de esta compra de poder afectar la competencia, básicamente porque Cervecería del Pacífico era un actor menor y no se verificaba ningún efecto. En segundo lugar, y 30 años después, la Fiscalía Nacional Económica en el año 2011 conoció o inició una investigación por la compra del 85% de Johnson's por parte de Cencosud, ¿ya? Entonces fue una investigación que terminó siendo archivada bajo ciertas medidas de mitigación, pero que tenían principalmente que ver con algunas medidas de interlocking, etc. Pero la Fiscalía nuevamente revalida este análisis como defecto en el mercado, ¿ya? Y termina archivando la investigación señalando que Johnson era un actor menor en el mercado y que esta compra no iba a producir ningún efecto. Y por lo demás señalaba, es preferible que Cencosud adquiera a Johnson con tal de que Johnson en el fondo no salga del mercado, ¿ya? Y ahí se podía generar un efecto anticompetitivo mayor, digamos. El tercer caso en que se ha discutido esta defensa en nuestra jurisprudencia es a propósito de la fusión de SMU y de Supermercados del Sur, que lo vio el Tribunal de Libre Competencia. Y en su fallo, el Tribunal de Libre Competencia, si bien reconoce que no fue formulado expresamente esta defensa, señala que consta en ese proceso
que, digamos, esta fusión no era indispensable para que Supermercados del Sur saliera, o se evitara que Supermercados del Sur saliera del mercado. Y por lo demás, señala el tribunal que, de acuerdo a los antecedentes del expediente, Supermercados del Sur tenía resultados operacionales positivos que no decían relación con una empresa en crisis, ¿ya? Y por último, yo creo que este caso es relevante por varias razones. En primer lugar, es un caso del 2019, ¿ya? Y es un caso en que la Fiscalía Nacional Económica revisó bajo el nuevo sistema de control obligatorio de concentraciones y además aplicó este criterio que está establecido en la guía. Y ahí tiene que ver con el caso en virtud del cual la Fiscalía Nacional Económica bloqueó la operación de compra de Clínica Iquique por parte de Red Interclínica, que es la dueña de Clínica El Tarapacá, que es otra clínica que está ahí en Iquique. Y lo que dice la Fiscalía en este informe de rechazo es que las partes trataron de oponer esta defensa de empresa en crisis. No lo hizo formalmente, pero señalaron que la partida o la salida inminente de la clínica Iquique era un contrapeso a los efectos anticompetitivos que se habían levantado en el contexto de la investigación. Y ahí la Fiscalía hace una revisión de estos tres criterios. En primer lugar, dice que no consta en el expediente de investigación que la clínica Iquique efectivamente estuviera en una situación delicada desde el punto de vista financiero. En segundo lugar, también la Fiscalía dio por asentado que contrariamente a lo señalado por las partes, existía una voluntad de la clínica Iquique de quedarse en el mercado, ¿ya? Y por lo tanto no se verificaba este segundo requisito de la salida inminente y la desaparición de un actor. Y en tercer lugar, y acá la Fiscalía hace mención a un caso, a una jurisprudencia americana, la Fiscalía dice, bueno, particularmente respecto de clínicas, las operaciones de concentración, cuando se opone esta defensa de empresa en crisis, se tiene que acreditar también que, digamos, la vendedora hizo un intento serio por tratar de venderle este activo a otro comprador, ¿ya? Y que eso fuera menos anticompetitivo, ¿ya? Por lo tanto, un poco de la jurisprudencia chilena, una de las conclusiones, por lo menos que uno puede ver es, salvo el último caso, los tres anteriores, digamos, no tenían en cuenta este criterio, digamos, estricto del cumplimiento de estos tres requisitos que estaba señalando y que están en la guía. Y me da la impresión que al final del día que concedan la defensa de la empresa en crisis va a terminar más que nunca, digamos, en los hechos propios del caso a caso, digamos. Y van a haber algunos elementos que pueden dirimir o que pueden al final del día hacer que la Fiscalía se incline por conceder esta defensa. Y en este sentido, yo quisiera solamente mencionar un caso simbólico de la Comisión Europea, que se hace súper patente que los hechos específicos respecto de un caso pueden hacer que la balanza se incline para un lado o para el otro, y que tiene que ver con la compra de Aegean Airlines, que intentó comprar a Olympic Airlines. Eran dos aerolíneas griegas, ¿ya?, que intentaron esta fusión en el año 2011. ¿Ya? Recordemos que en el año 2008 hubo una gran recesión y que impactó con mayor profundidad a Grecia, ¿ya? Entonces, las partes le presentan esta transacción a la Comisión Europea y la Comisión Europea finalmente termina por rechazar esta operación, señalando que el efecto anticompetitivo producto de la transacción era incluso superior al efecto que se daría si es que Olympic Airlines abandonaba el mercado. En segundo lugar, y aquí la Comisión hizo, digamos, la revisión estricta de estos tres requisitos, en segundo lugar, la Comisión Europea señaló que Olympic Airlines nunca pudo acreditar su situación financiera, digamos, incontenible, digamos, y lo asoció más bien a la crisis general que existía en Grecia, ¿ya? Y en ese sentido la Comisión Europea también hizo una proyección de cómo aumentarían las ventas del mercado, digamos, de aerolíneas durante los próximos años. Y en tercer lugar, la Comisión Europea estimó que las partes no le entregaron ningún antecedente respecto de la posibilidad de que otro comprador, digamos, más idóneo desde el punto de vista de la libre competencia, haya sido consultado para esta operación. Entonces, la Comisión Europea finalmente rechazó este caso en el año 2011, pero ¿qué es lo que pasó? La crisis griega no repuntó,
como esperaba la Comisión Europea, y las partes volvieron a presentar el caso nuevamente ante la Comisión Europea, y en el año 2013 la Comisión Europea aprobó esta operación. ¿Por qué? Porque básicamente Olympic Airlines le pudo acreditar que en este momento sí ya estaba en una situación insostenible de crisis financiera, y por lo demás iba a salir del mercado mediando o no esta transacción, ¿ya? Entonces creo yo que el análisis de la defensa en crisis es bien fáctico, y ahí las partes van a tener que acercarse a la autoridad, creo yo, para poder ver si es que la autoridad está dispuesta a conceder este argumento. Un poco para terminar, y volviendo a la pregunta original, ¿debiéramos o debiera la Fiscalía modificar su análisis sustantivo, sobre todo respecto de la defensa de la empresa en crisis? Mi opinión personal es que la Fiscalía no va a rasgar vestiduras por la defensa de la empresa en crisis. Yo creo que sí va a ser más empática dadas las circunstancias, en particular respecto de algunos requisitos. En ese sentido, creo yo que el primer requisito de la acreditación de que la empresa esté efectivamente en una situación financiera delicada, probablemente la Fiscalía va a ser un poco más laxa para poder acreditar ese elemento. Solo como un dato, la autoridad inglesa hace un par de semanas, creo que el 17 de abril aprobó la compra de una participación minoritaria por parte de Amazon respecto a una plataforma de delivery que se llama Deliveroo, y que producto de la pandemia y producto de la cuarentena, obviamente muchos restaurantes cerrados, Deliveroo cayó en picada, digamos, y estaba en una situación financiera muy delicada, y finalmente una operación que la autoridad había pasado una fase 2, digamos, lo aprobó provisoriamente, ¿ya? En segundo lugar, respecto del requisito de si es que la empresa va a salir o no del mercado, creo yo que las partes, y aquí yo creo que la Fiscalía va a ser un poco más estricta respecto de este punto en particular, y me parece que las partes deberán ser capaces de entregarle algún tipo de escenario, desde el más conservador al menos conservador, que pueda acreditar si es que efectivamente el target iba a salir o no del mercado. Y en tercer lugar, respecto al último requisito, creo yo que la Fiscalía también debiera ser más flexible y no esperar que las partes le acrediten que fueron a hacer una búsqueda de un comprador que fuera menos anticompetitivo, digamos. Y por último, desde el punto de vista del usuario, creo que si es que uno está en el convencimiento que está frente a un caso que uno puede plantear la empresa en crisis, creo que debiera hacerlo tempranamente en el proceso de notificación, ya sea en el formulario mismo o a través de una prenotificación con la autoridad para ver y para alinear las expectativas sobre el cumplimiento de estos requisitos. Muchas gracias, Francisco, por la clara exposición y la cantidad de temas que por lo que veo ya en las preguntas, ya varios salieron preguntando cosas a partir de la exposición, incluida acerca de si era un hipster antitrust por la camisa. Pero después vamos a dejar para el resto de las preguntas más serias. Solo recordarle a la gente dos cosas. Uno, que haya las preguntas, la parte de preguntas y respuestas, y lo segundo, que ojalá si hay una pregunta que les guste, le pongan like, cosa que vaya subiendo, y así la hagamos después. Dicho eso, dijo alguien mucho más interesante que yo, Francisca, jefa de la División de Fusiones de la Fiscalía, LLM de Kings, máster en regulación de LSI, alumna favorita de Wish, entre tantas otras cosas. Así que, Fran, por favor, te dejamos. Gracias, Andy, por esa tremenda presentación. Gracias, Javier, también por invitarme a este seminario. Primero, mi presentación es a título personal, no necesariamente representa la perspectiva de la División de Fusiones de la Fiscalía. Y a ver, de las exposiciones de Germán, de Francisco, la verdad que queda muy claro que la crisis económica, sanitaria provocada por el COVID impone desafío al régimen de control de operaciones de concentración, y en particular es porque el análisis de fusiones es prospectivo, digamos, y estamos ante un escenario incierto. Y la verdad que quiero abordar dos temas hoy. Primero, uno procedimental, contarles cómo hemos funcionado como división de fusión en esta época, y algunos de nuestros proyectos, y uno sustantivo, cuáles son los aspectos del control de fusiones que toman mayor relevancia en estos tiempos, también haciéndome cargo de la defensa empresa en crisis, pero también de otros.
A ver, en cuanto al tema procedimental, como Fiscalía, como muchos, hemos experimentado alteraciones en cómo hemos trabajado, desde octubre del año pasado y luego, digamos, desde marzo por el efecto COVID, tuvimos que implementar rápidamente un sistema de trabajo remoto para resguardar la salud, seguridad de todos los funcionarios, primeramente, digamos, pero también para asegurar el régimen que el régimen de control de operaciones de concentración siguiera funcionando, adoptando las resoluciones que se requieren, cumpliendo con los plazos, digamos, no disminuyendo estándares de investigación. Como Fiscalía, como muchos de ustedes, digamos, que tramitan en ella, decidimos no suspender los plazos de investigaciones de la División de Fusiones y no cerrar la puerta a las partes notificantes que quisieran notificar una nueva operación. Mantener la división funcionando, la verdad que es algo que obviamente no está exento de dificultades, pero que como equipo, como Fiscalía, nos tiene muy, muy orgullosos. A diario sostenemos todas nuestras declaraciones, reuniones de riesgo, discusiones de medida, diversas audiencias por vía remota, tal como lo hacíamos por una presencial, salvo cuando se nos cae el sistema, y recibimos la información de las partes del mercado en forma digital, investigamos en forma remota, quisiéramos ir a los lugares, digamos, en los cuales hay, digamos, el sitio de una operación de concentración regional, no podemos, pero la verdad es que las vías digitales son indirectas, pero han funcionado bastante bien. Y creo que todo este sistema de trabajo remoto ha funcionado bastante bien para la Fiscalía y creo que también para notificantes y terceros. ¿Por qué hemos hecho esto? Creemos que el enfoque correcto para enfrentar esta época de crisis es precisamente mantener andando un régimen que humildemente creo que ha funcionado bien y ver la crisis como el vaso medio lleno, como una oportunidad de mejora para hacer ajustes al sistema. Pero lo central es entender el rol que cumple el control de operaciones de concentración en una época de crisis. Y es un rol central para el correcto funcionamiento de los mercados a largo plazo. Algunos ejemplos prácticos de cómo hemos funcionado, creo que ahí por ahí están algunas de las preguntas. Desde que se decretó el estado de catástrofe, el 18 de marzo, hemos recibido 5 notificaciones de operación de concentración nuevas, adicionales a las que ya estábamos revisando. Hemos iniciado 8 investigaciones, aprobado 5 operaciones en forma pura y simple, una sujeta a medio de mitigación, hemos extendido una investigación a fase 2 ayer, y en general hemos tenido un poco más o menos de 15 operaciones de concentración paralelas. Y en este punto, no quiero tirarnos flores, pero creo que a veces es importante reconocer algunos logros y creo que es importante hacer un contraste entre la Fiscalía con otras agencias de competencia. A ver, muchas agencias de competencia han seguido el mismo camino de la Fiscalía, han mantenido, digamos, las puertas abiertas, pero muchas de otras, digamos, en este periodo de pandemia, digamos, hablo de la agencia en Francia, Italia, Argentina, España, han puesto pausa en el control de operaciones de concentración, han establecido prórroga o suspensión en los plazos de los procedimientos, otras como Alemania o Bélgica han recomendado no notificar nuevas operaciones de concentración si no fuera estrictamente necesario, y hemos visto algunos casos de la Comisión Europea que directamente ha suspendido los plazos en algunas operaciones. El motivo en general, cuando uno revisa, digamos, el estado de otras jurisdicciones, el motivo central es que algunos se ponen en parte de tutelaría, otros, digamos, en el camino, como la Comisión Europea, dicen, la verdad que yo no puedo recopilar información en esta situación, digamos, las empresas están cerradas, y la verdad que hasta nuevo aviso, hasta que la pandemia termine, que nadie sabe, digamos, en este minuto cuándo eso va a ser, la verdad que se suspende el régimen de control de operaciones de concentración. Principalmente porque es muy difícil investigar dentro de los acotados plazos de fase 1, que la mayoría de las jurisdicciones que tienen regímenes obligatorios tienen. A ver, como Fiscalía tampoco desconocemos ni estamos ajenos, digamos, a que la pandemia impone desafíos para investigar, y que puede ser muy difícil conseguir toda la información necesaria. O sea, hay empresas, obviamente, que nos han pedido, digamos, solicitudes de prórroga respecto de oficios que hemos enviado de más de un mes, digamos, que muchas veces excede el mismo tiempo que tenemos, digamos, de fase 1 para poder investigar. Entonces ahí uno se pone un poco en aprieto. También sabemos que hay algunas otras empresas que, tal como la Fiscalía, trasladaron, digamos, todas sus operaciones a forma remota, que también no responden los oficios a tiempo. Digamos, hay distintos escenarios, depende, digamos, del target del oficio, etc. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho como Fiscalía? Digamos, no cerrar, no suspender, pero adoptar medidas internas. Por ejemplo, ahora aumentamos la cantidad de destinatarios de los oficios de la Fiscalía, de esa forma, digamos, logramos mayores tasas de respuesta. En ciertos casos,
digamos, respecto de empresas más pequeñas, regionales, locales, digamos, en vez de pedirles, digamos, algún oficio que pudiera implicar, digamos, que no puedan recoger la información porque no tienen sistemas remotos, hemos decidido tomar declaraciones, incluso vía telefónica, no necesariamente viendo, ¿no? Y así minoramos los costos de transacción de los terceros, digamos, que no están directamente involucrados en la investigación. El 25 de marzo, la Fiscalía, digamos, como muchos de ustedes habrán visto, publicó una resolución sobre cómo íbamos a funcionar en emergencia, desde el punto de vista procedimental. Y en cuanto hay una parte, digamos, en operaciones de concentración que llama a las partes a una autoevaluación. O sea, ese fue nuestro criterio. Que las partes autoevalúen la realidad de su transacción y que ojalá notifiquen aquellas que sean urgentes, o que por algún motivo requieran ser notificadas. Digamos, pueden haber algunas cláusulas en su particular, digamos, SPA, digamos, autocomprenta de acciones, etcétera, que alguna particularidad que las partes consideren que deba ser notificada en esta época, y por lo tanto, habrán otras partes notificantes que puedan evaluar que será necesario dejar para más adelante una operación de concentración que no es imperativa, digamos, y esperar, digamos, hasta cuando vamos a volver a lo que se ha denominado nueva normalidad. Pero en eso la verdad que nosotros estamos bastante abiertos a lo que las partes, digamos, autoevalúen. Pero a ver, también nos hemos puesto en el escenario, ¿qué pasaría si nos viéramos una imposibilidad real de investigar? Y simplemente en un mercado no podemos acceder a la información que necesitamos para alcanzar esa convicción que pone el artículo 54 y 57, que es, digamos, tiene algún grado, digamos, de relevancia. O sea, lo que te pide es que alcances la convicción de que digamos, que la operación no reduce sustancialmente la competencia, y para eso no tiene que tener un expediente, y tiene que tener alguna diligencia de investigación, digamos, que permita, digamos, contrastar, obviamente, la información que acompañan las partes, digamos, no es, no todas las, digamos, el 90%, digamos, que hablaba Francisco, son operaciones todas sencillas, digamos, cada una tiene sus análisis, su escenario, su mercado, digamos, más o menos concentrado, y la verdad que la Fiscalía es un ente persecutor, y en operaciones de concentración en particular es importante. Investigamos rápido, en 30 días, pero tenemos que investigar. Si no pudiéramos investigar, ¿qué pasaría? A ver, primero que todo, esto no ha pasado en ninguna de las operaciones que hemos revisado en estos casi 2 meses de pandemia. Hemos podido, en algunas situaciones hemos recibido menos respuestas de las necesarias, pero en todas creo que hemos tenido, no creo, estoy segura que hemos tenido todos los antecedentes necesarios para poder resolver. Pero si no los tuviéramos, la verdad que lo que se haría es evaluar la procedencia de alguna herramienta legal, por ejemplo, lo que hemos pensado de la suspensión de mutuo acuerdo con las partes, de los plazos de la investigación que contempla el artículo 60, o también, digamos, alguna medida especial de gestión interna por caso fortuito, que la pandemia, digamos, ha sido decretado, digamos, es un caso fortuito, herramientas que se disponen en la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, en dictámenes de la Contraloría en la materia, y ya vemos que algunos órganos administrativos en esta época así lo han hecho, como el INAPI, Servicio de Medio Ambiente. Es algo que a la luz del caso a caso evaluará la Fiscalía, pero es que hasta la fecha la verdad que no ha sido necesario. Otra medida que hemos implementado especialmente para aquellas operaciones de concentración sin traslape, de menor impacto para la competencia, es poner acelerador, intentar decidir en menores plazos en fase 1 para aprobar pura y simplemente. Lo hemos logrado, estamos en camino, pero creo que hemos empezado a lograrlo. Los últimos 2 casos han sido decididos en los días 11, en los días 22, y el promedio que tenemos de decisión es día 28. Humildemente creo que nada mal para un periodo de pandemia y teletrabajo. Asimismo, a ver, en cuanto al reglamento, digamos que mi panelista anterior, Francisco, pedía algunas cuentas, también tengo algunas respuestas que dar. Nos encontramos próximos a enviar un borrador con una propuesta al Ministerio de Economía de modificaciones al reglamento de notificación de operaciones de concentración. A ver, como decía Francisco, o sea, hemos estado trabajando en él desde que recibimos los comentarios a la consulta pública en mayo del año pasado. La verdad que no ha sido un año fácil, producto del estallido social, de la pandemia. La verdad que con sinceridad tuvimos que reenfocar nuestro esfuerzo en mantener funcionando el régimen, pero ya estamos, digamos, finalizando una nueva propuesta, y esta propuesta reconoce que existen operaciones de menor impacto en la competencia, que pueden razonablemente requerir menor cantidad de información para ser notificadas a las fiscalías. O sea, se propone alivianar la carga de información respecto de operaciones que preliminarmente, digamos, no generan mayores impactos en la competencia,
pero también, digamos, se sigue centrando mayores requerimientos de información en aquellas fusiones que preliminarmente pueden tener riesgo para la competencia. Pero sí se hace la distinción que yo creo que era necesaria, que es necesario hacer, digamos, en razón de la experiencia que ha ido ganando la Fiscalía durante el régimen. También vamos a proponer algunos ajustes de ciertas referencias y solicitudes que claramente generaban confusión de las partes notificantes, y ahí recogimos muchos de los comentarios del sector privado que llegaron en esa época que nos han sido bastante útiles. Otro aspecto que hemos estado trabajando también es en la nueva guía de análisis de operaciones de concentración horizontal. Acá no inventamos la rueda, la verdad que no modifica las bases del análisis de fusiones, que es un análisis, digamos, que tiene sustento internacional, pero sí lo que buscamos con esta nueva versión es reflejar los avances en las herramientas económicas utilizadas, digamos, hay nuevos test, digamos, ya no son tan nuevos, pero sí son nuevos desde el 2012, digamos, como el GUPI, etcétera. Y también decidimos incorporar un capítulo sobre las particularidades del análisis en mercados digitales. Creemos que es muy importante, dada esta época, y no hemos tomado el tiempo, digamos, y el esfuerzo de incorporar un capítulo para dar orientación y certeza al mercado, y esperamos tenerla lista durante este año. Y otro proyecto, por último, que estamos próximos a publicar, es un instructivo del procedimiento de prenotificación. La verdad que creemos que sobre todo en esta época de crisis, digamos, es importante que las partes utilicen este procedimiento que está, digamos, en el formulario ordinario y que en Europa se utiliza muchísimo. Acá también es bastante activo, pero creemos que faltaba, digamos, un instructivo que dé claridad a las partes qué es lo que pueden encontrar en este procedimiento, que cuando son las partes notificantes, digamos, que quieren notificar una operación, que pueden acompañarse por errores de notificación, que se pueden discutir solicitudes de exención, que se pueden discutir, por ejemplo, situaciones sobre el secreto profesional, algunos elementos, digamos, que después terminan siendo discutidos en el periodo de fase 1, creemos que es muy importante que se pueda entablar una comunicación previa en este periodo previo a la notificación, en el cual se designaría un equipo de prenotificación, digamos, a cargo de la operación antes de que se notifique, que creemos también que es algo muy útil. Creemos que puede agilizar mucho el periodo de admisibilidad en las notificaciones que se presenten, por lo tanto ahí también es un impacto, digamos, en la agilidad y en los tiempos de respuesta de la Fiscalía, y también clarificar algunos aspectos sustantivos de la transacción que puedan conllevar, por ejemplo, situaciones en que termine no siendo obligatorio notificar, o no siendo procedente, digamos, porque la operación de concentración, o porque la transacción que se propone simplemente no es una operación de concentración. Esos son los aspectos procedimentales que la verdad que quería comentarles hoy, y ahora quisiera referirme a los desafíos que la pandemia implica en el análisis sustantivo de operaciones de concentración. Preliminarmente, digamos, el concepto de empresa en crisis, no hay duda, digamos, que es el que más discusión académica profesional genera. ¿Y cuál es esta discusión? A propósito de la crisis del COVID, lo que se discute en esencia es si en un escenario de crisis económica, importante como la encontramos, las agencias de competencia, tienen que continuar exigiendo los requisitos establecidos para invocar la defensa de empresa en crisis como un contrapeso a los riesgos, digamos, básicamente un statu quo, o lo que le llaman como una nueva era del régimen de operaciones de concentración. Digamos, se urge a las autoridades a relajar los estándares sustantivos de análisis, autorizar las operaciones de concentración con mayor rapidez y laxitud, en particular las que se llaman las fusiones de rescate, de empresas que están en estrés financiero por la coyuntura, en que no hay compradores alternativos, que buscan ser adquiridas por rivales en general, que tienen una mejor espalda, mejor posición competitiva, y de esa forma uno pudiera permitir a esas empresas salvarse de una quiebra, salvarse de una salida de los activos del mercado, a través de la operación. Algunas ideas que yo creo que Francisco planteó muchas de las ideas de fondo. Yo quiero dar, digamos, la mirada desde el punto de vista de la autoridad de competencia. Primero, hay un antecedente. La defensa está contemplada en nuestra guía muy brevemente, la guía de operaciones de concentración del año 2012, y hace eco de 3 requisitos que son los requisitos estándar de todas las jurisdicciones en general. Esta defensa es súper antigua, se estableció en un caso norteamericano, International Shoe, en los años 20, y luego el primer caso en Europa, el caso Cali and Sals, en el año 1993,
Y de ahí, digamos, han venido varios casos sucesivos, pero en el mundo no hay muchos. En un foro internacional que asistí el otro día como auditoria, alguien decía que había hecho un conteo, parece que tenía mucho tiempo, un conteo de los casos a nivel mundial y no había llegado a los 50, como para que tengamos una dimensión del número de casos en los cuales la defensa ha sido acreditada. Obviamente que hay muchos más casos en los cuales las partes la han invocado y la autoridad no la ha considerado acreditada. En Chile, como bien decía la exposición anterior, nunca se han acreditado completamente los 3 requisitos. Y sí, los requisitos son bastante estrictos, pero la razón es bastante simple. Esta defensa opera como un contrapeso a riesgo de una operación. Cuando una autoridad acredita los 3 requisitos, lo que hace es directamente autorizar una operación de concentración anticompetitiva, una operación que genera riesgos para la competencia de carácter unilateral, coordinado, digamos, de conglomerado, bajo el supuesto que las condiciones de competencia futura no van a ser mejores de no mediar la operación. O sea, en otras palabras, que la empresa y sus activos saldrán del mercado si no son adquiridos por el comprador, y que si dejar los activos en el mercado y prevenir su salida mediante la operación podría ser un resultado más beneficioso para la competencia, o al menos inocuo. Si uno ve todos los casos comparados más relevantes, digamos, en particular los europeos que han sido un poco más activos con esta defensa, el caso que ya nombré, Calian Sals del año 94, un caso posterior que es el del laboratorio BASF y Eurodiol del año 2001, el caso emblemático de empresa en crisis que ya nombró Francisco, Olympic Aegean del año 2013, ¿cuál fue la conclusión de la Comisión Europea? Consistentemente estableció este test. Se autoriza una operación de concentración anticompetitiva, pero reconoce que hay un deterioro en la estructura competitiva del mercado como resultado de la transacción, pero que dicho efecto es de menor entidad ante un escenario sin la fusión. Eso es lo que se concluyen en los casos. Por lo tanto, no es una defensa, digamos, que pueda tomarse a la ligera, sino que tiene que ser analizada con cautela. Por eso, relajar los estándares de control de fusiones ante la crisis, en mi opinión, creo que responde a una mirada más bien de corto plazo. Y esta mirada no es la mirada propia del análisis de operaciones de concentración, ni siquiera en los tiempos de crisis. Una defensa de empresa de crisis morigerada, digamos, como la que se sugiere, permitiría teóricamente lo que a simple vista se ve beneficioso, incluso tentador, digamos, que es rescatar ciertas empresas de su salida. Pero a ver, cuando uno ve la evidencia empírica y teórica de las crisis económicas pasadas, digamos que han habido muchas en los últimos 20 años, hay una cierta coherencia en la opinión en que relajar los estándares de análisis de fondo trae riesgo, lo que se denomina, digamos, los riesgos de tipo 1, falsos positivos, es decir, riesgos de aprobar operaciones de concentración que resultan costosos en el largo plazo y que muy probablemente se reflejarán en estructuras de mercado más concentrados, que consoliden posiciones dominantes que puedan derivar en conductas abusivas o dar lugar a mercados más tendientes a la coordinación entre sus jugadores, y la verdad que esas situaciones son luego muy difíciles de eliminar ex post, sobre todo en aquellas industrias menos dinámicas que tienen mayores barreras a la entrada, como bien dijo Germán en su presentación, en que la verdad que las fuerzas propias del mercado en esas industrias simplemente no resultan capaces de remediar por sí mismas una operación de concentración anticompetitiva. Acá la verdad, de todo lo que he leído, me gusta mucho una cita del economista Carl Shapiro, que dio en un discurso efectuado como economista jefe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cuando era parte, ahora está en el sector privado, ante la Avanti Trust durante la crisis económica en marzo del 2013. La verdad que creo que resulta aplicable y actual. Él indicó que un punto clave para las autoridades de competencia al analizar una defensa de empresa en crisis invocada en época de recesión económica es nunca olvidar 2 cosas. 1, la transitoriedad de la crisis, sanitaria, económica, etcétera, digamos en ese entonces era sanitaria, económica, perdón, y 2, la vocación de permanencia de las operaciones de concentración. En sus palabras, las recesiones son temporales, pero las fusiones son para siempre. Hoy, esta mirada de largo plazo, la verdad que tiene bastante consenso internacional, a pesar de la incertidumbre y características propias de la pandemia. ¿Qué ha dicho la OECD al respecto? En un comunicado reciente de abril, recomendó a las autoridades de competencia precisamente no alterar el estándar. ¿Qué es lo que nos dijo? Continúen revisando cuidadosamente las solicitudes de fusiones de rescate. Aseguren que las partes cumplen con el estándar de prueba para demostrar la defensa de empresa en crisis.
y en particular eviten los beneficios de corto plazo de aprobar operaciones anticompetitivas a costa de un impacto estructural en el mercado de largo plazo. Esta respuesta es muy parecida, muy similar a la que la OECD dio el año 2009 ante la crisis financiera, cuando recomendó posicionar la libre competencia como prioridad y no permitir que las medidas de crisis terminen restringiendo la competencia. Una mirada, digamos, de una autoridad que me gusta mucho mirar, la Competition and Markets Authority del Reino Unido, que ha tenido un rol muy activo durante la pandemia, la verdad que es muy similar a todo lo que les he expuesto. Respecto en particular de la defensa de empresa en crisis, la CMA básicamente dijo, a ver, la pandemia COVID no conlleva ningún relajo de los estándares, ni estándares de operación de concentración, ni estándares de investigación. Y asegurémonos que las decisiones que se emiten sean en evidencia y no sean basadas en especulación. Luego, como digamos ya se expuso antes, pero el 7 de abril la CMA emitió una decisión bastante importante, que es la decisión del caso Amazon Deliveroo, una decisión provisional, en que el mundo de la libre competencia ha discutido si posiblemente hubo un relajo, porque dio por acreditado la defensa de empresa en crisis en razón de la crisis de COVID-19. La CMA fundó su aprobación precisamente en que las partes aportaron evidencia concluyente en que como resultado del COVID, Deliveroo muy probablemente saldría del mercado, a menos que recibiera el financiamiento adicional que implicaba que Amazon participara en su propiedad, y que la salida sería menos lesiva para la competencia en el largo plazo que permitir la inversión minoritaria de Amazon. Este caso yo creo que realmente representa un hito en cuanto al estándar, digamos, en razón, primero, en que es el primer caso de empresa en crisis que considera específicamente el impacto de COVID en el contrafactual, pero abstrae del análisis los elementos derivados de la situación financiera anterior del target. Esta línea, digamos, de considerar la situación financiera anterior es la que habían seguido todos los casos de la Comisión Europea anteriores. Por ejemplo, en el caso que citaban anteriormente de Aegean Olympic, la Comisión claramente analizó el impacto de la crisis griega en la probable salida de Olympic, pero también analizó las pérdidas arrastradas de Olympic y en particular las dificultades financieras de su matriz para seguir inyectándole recursos. Cuando uno ve todos los otros casos adicionales en la Comisión Europea, la verdad que ninguno involucra una crisis económica mundial, sino que son razones microeconómicas, digamos, que llevaban a las empresas a estar en un mal desempeño competitivo, pero dentro de un escenario de relativa estabilidad económica. Y lo otro es que este caso, Amazon Deliveroo confirma que la defensa de empresa en crisis es un análisis caso a caso. Y que como todos los casos en que se han invocado en Europa, en general se invocan investigaciones fase 2. Cuando la agencia de competencia ya tiene detectados los riesgos, porque es un contrapeso en relación a determinados riesgos. Por eso a mí me hace un poco de ruido que pueda existir un fast track de empresa en crisis, digamos, a menos que los riesgos de la operación de concentración fueran en extremo evidentes y la Fiscalía los pueda tener acreditados el primer día. Pero la verdad que del 100% de los casos que yo he revisado en el pasado de empresa en crisis, todos han sido, si me puedo estar equivocando, la verdad que todos o la gran mayoría han sido invocados y acreditados en fase 2, una vez que la autoridad ya tiene detectados los riesgos de libre competencia que conlleva la operación. Y otro punto importante que confirma este caso es la necesidad de un alto estándar de prueba para acreditar la defensa, y el especial foco que debe haber en los documentos internos de las partes. La verdad que acá la CMA sigue la tendencia internacional, en particular de la Comisión Europea, de tener un foco relevante en los documentos internos como parte del análisis de fusiones, siendo que es un elemento de prueba muy relevante de los hechos que fundan la defensa. Acá la CMA analizó el racional de Amazon para adquirir Deliveroo, el valor estratégico, las alternativas de la transacción, digamos, y de esta forma pudo comprender las motivaciones del comprador y los cursos de acción que se evaluaron, y de esa forma creo que cuando uno lee la decisión es una base de un relato muy consistente. Esto acá es muy particular ligarlo con el primer requisito, digamos, de empresa en crisis, que es básicamente que la empresa esté en crisis. Es que una empresa que está enfrentando una mala situación económica producto de la crisis, por ejemplo, con pérdidas contables, no implica necesariamente que sea una empresa en crisis como defensa de libre competencia. Digamos, son dos ideas bastante distintas. No es porque una empresa esté, digamos, en una mala situación financiera contable necesariamente opere directamente como una defensa de riesgos competitivos derivados de la transacción. Dado el estándar, digamos, que implica aceptar una defensa de empresa en crisis, que es aceptar una operación anticompetitiva, con efectos a largo
largo plazo en un mercado, es importante que se cuente con un mayor estándar de prueba a la mera mala situación económica. Quiero referirme ahora, digamos, ya no a empresa en crisis, sino que a otros aspectos de análisis de fondo que creo que cobran mucha relevancia en estos tiempos de crisis. Primero, ante un eventual aumento de acuerdos de colaboración entre competidores en esta época, creo que es muy relevante distinguir entre los joint ventures que constituyen una operación de concentración de aquellos que son una mera colaboración transitoria. A ver, esto a efectos de determinar la jurisdicción de la Fiscalía, si es que la Fiscalía la revisa conforme al título cuarto, o si es que las partes tienen que evaluar si los deben consultar al tribunal, de considerar que el acuerdo podría restringir la libre competencia. Para eso el Tribunal de Libre Competencia emitió un autoacordado, el autoacordado 21, que establece lineamientos, digamos, respecto de los actos o contratos que se consulten en este periodo de pandemia, establece, digamos, algunos lineamientos de que podrían materializarse, continuar ejecutándose mientras se tramita la consulta, y dio algunas flexibilidades al respecto. Aquellos joint ventures que constituyen una operación de concentración claramente se rigen bajo el procedimiento de fusiones, digamos, del título cuarto, y el procedimiento en su artículo 49 dispone que la notificación tiene efecto suspensivo. Eso es importante tener presente. También es importante considerar los lineamientos de la guía de competencia, primero en cuanto a la vocación de permanencia del nuevo agente económico, que sea independiente de las partes constituyentes, tanto en cuanto a su patrimonio como en su operación, y en particular que el joint venture sea de plenas funciones. Eso es importante distinguirlo como un joint venture, digamos, operación de concentración, como contraste a lo que ha señalado el Tribunal de Libre Competencia en fallos recientes, como la resolución 54, que resolvió el JBA entre LATAM y American Airlines. Los acuerdos entre competidores no acarrean el cese de independencia que conlleva una fusión. Eso es un lineamiento que dio el tribunal que es muy relevante tener en cuenta, y también que son esencialmente reversibles, digamos, y por lo tanto se contraponen a esa permanencia propia de las operaciones de concentración. Entonces, yo creo que es un criterio muy importante tener en cuenta en esta época, que probablemente vayan a haber más colaboraciones y las partes se van a ver enfrentadas a tener que calificarlo jurídicamente, si es una colaboración probablemente tal, o si directamente constituye una operación de concentración. Y lo otro que también, digamos, con esto termino, probablemente creemos que pueda existir un aumento de operaciones de concentración que conlleven ventas de activos. Y acá es importante tener claridad si la venta de activos, una determinada adquisición de activos constituye una operación de concentración bajo los supuestos del artículo 47, por el contrario, si se trata de una mera compra de factores productivos, y si puede constituir una operación de concentración, por ejemplo, la adquisición de activos a ser adquiridos, pero que los activos estén en desuso. Digamos que es un problema que nos enfrentamos recientemente en la Fiscalía y que también ha fallado la Corte Suprema. A ver, para ello es importante considerar, primero, si los activos a adquirir constituyen o no un agente económico, si es posible atribuirlos a determinado volumen de venta, o si tienen potencialidad de general. Luego, digamos que tenemos claridad de si es un agente económico o no, determinar si los activos son capaces de generar un cese de independencia probablemente tal, digamos, que si los activos son relevantes para competir en su conjunto en un mercado específico, y si permite al que lo adquiere desarrollar o reforzar una posición competitiva. Distinguir eso es importante de la mera adquisición de factores productivos, digamos, que el comprador podría haberlo hecho en el mercado de forma aislada, lo que se denomina la jurisprudencia comparada, los naked assets, activos desnudos, digamos, y que eso no constituyen, cuya adquisición no constituye una operación de concentración. A ver, y finalmente, si los activos deben estar en uso para constituir una operación de concentración, que es lo más razonable, digamos, que uno pensaría que, digamos, si los adquiero es porque están, digamos, en uso. La verdad que desde una teoría de competencia ello no es necesario. Lo ha fallado recientemente la Corte Suprema en el caso con Conadeco-Cencosud. Lo importante es que los activos mantengan la capacidad de generar una actividad económica. Por lo tanto, no es necesario que estén en uso, sino que mantengan esa capacidad. Y también nosotros tuvimos un caso relativo a compra de activos en desuso, en un caso reciente, Inversiones Riodeva, Copec, en que los activos que se adquirieron precisamente eran de una estación de servicio que no estaban operativos al momento de la notificación, pero lo que nosotros vimos es que mantenían la potencialidad de desarrollar el giro asociado de los activos, por ejemplo, la estación conservaba el reconocimiento de la clientela, había poco tiempo, digamos, entre la adquisición y el desuso, y la verdad que la Fiscalía, si bien calificó la adquisición como una operación de concentración, la estación, digamos, no cumplía con los requisitos para considerarse un competidor potencial,
y la verdad que ahí analizamos el contrafactual digamos, de si la estación podía reincorporarse al mercado con la salida definitiva de los activos. Ahí hicimos una alteración del contrafactual, digamos, analizamos la eventual, digamos, qué pasaría, digamos, en la situación actual en que los activos no están, con que los activos, digamos, se reincorporen al mercado, y la verdad que lo que analizamos fue que era más beneficioso para los consumidores que los activos estuvieran en el mercado. Y ese es un caso relevante, digamos, de tener en cuenta, creo yo, en esta época en que probablemente puedan haber muchas adquisiciones de activos y haya que calificar jurídicamente si corresponden o no operaciones de concentración. Con esto termino. La verdad que creo que la experiencia muestra que ante crisis transitorias no es bueno relajar estándares. Obviamente que la Fiscalía va a operar, digamos, va a mirar con flexibilidad, va a estar abierta en periodo de prenotificación para analizar eventuales excepciones de empresa en crisis que las partes quieran invocar, digamos, pero es muy difícil, digamos, que la Fiscalía en prenotificación pueda tener un análisis de riesgo robusto respecto al cual poder contrastar ese contrapeso. El llamado en general es a mirar a largo plazo. Una mirada cortoplacista puede generar daño a la estructura competitiva, que eso es lo que nosotros precisamente tenemos que proteger y evitar, y que el análisis de defensa de empresa en crisis siempre es caso a caso, y que instar a las partes que la verdad que acompañen la mayor cantidad de evidencia posible, digamos que esa es la única forma que la Fiscalía pueda hacer con profundidad su trabajo en esta época. Gracias. Muchas gracias a ti, Fran. Yo me quedo con el último comentario que te felicita y dice prístina explicación. Me pareció extraordinario la tuya. Todos creo que el debate va a dar para mucho, así que voy a partir rápidamente con una pregunta que ha generado muchos likes y por tanto de harto interés en que la conteste. Ha dirigida principalmente a Germán. Germán pregunta a Federico: ¿cómo haces el contrafactual en una operación de concentración económica en situaciones como las actuales, en donde existe mucha incertidumbre en el mercado hacia el futuro y las condiciones no son estables y son rápidamente cambiantes? ¿Qué pasa si se funciona el player 1 y el 4? ¿Cómo tomas en consideración esa posible movimiento en estos momentos? Ahí sí. Había apagado el micrófono. Bueno, en realidad, uno cuando hace, de eso lo mencionó Francisca, y creo que también Francisco en algún momento hizo una referencia a eso. Cuando uno hace el análisis económico de una concentración económica, lo está pensando proyectándose al futuro. O sea que en realidad el pasado solo sirve como predictor del futuro. O sea, el hecho de mirar las participaciones de mercado históricas de las empresas solo tiene sentido si uno supone que eso va a seguir rigiendo en el futuro, ¿no? Si no, no tiene sentido usar las participaciones de mercado como un elemento para elaborar o para analizar el posible comportamiento del mercado después, ¿no? Entonces, en un momento donde hay mucha incertidumbre y donde es factible suponer, porque uno lo que normalmente supone en la mayoría de los casos es que más o menos el mercado va a seguir de manera parecida a lo que era, salvo por el cambio que se va a producir a través de la operación de concentración, ¿no? Entonces, cuando uno ve que eso no es así, el análisis lo tiene que hacer ya descontando eso. O sea, ya diciendo, bueno, acá yo estoy analizando la fusión del 1 con el 4, pero en realidad el 2 ya no va a existir más porque el 2 se está yendo del mercado. Y entonces el análisis lo tiene que reestructurar y recalcular las participaciones de mercado, eliminando al 2, y entonces puede ser que ahí la operación sea mucho más riesgosa de lo que era, ¿no? Entonces, algo que uno pueda predecir o con cierta razonabilidad respecto de una diferencia del futuro respecto del pasado, eso tiene que ser incorporado al análisis, ¿no? Ahora, por supuesto que también puede venir lo contrario. O sea, también puede pasar que el supuesto sea, bueno, esto lo hacemos, este análisis lo hacemos pensando que se fusiona el 1 con el 4 y el 2 desaparece, pero también podemos saber que a lo mejor en esas circunstancias es muy factible que entre una nueva empresa y que eso pase a ser algo que contrarreste el poder de mercado, ¿no? En esos casos yo lo que creo es que hay que mirarlo de esa manera. O sea, así como uno, por supuesto que uno, cuanto más especulativo se vuelve, más incierto es el análisis, pero si uno tiene alguna información cierta sobre existencia de empresas que van a abandonar el mercado, eso tiene que ser incorporado al análisis. Esa sería la respuesta en general.
Muchas gracias, Germán. Creo que con eso también responde a otra pregunta que también iba dirigida a ti sobre cómo se tiene que verificar la crisis, en la coyuntura o en términos más amplios de futuro. Otra pregunta que ha tenido harto like y la dejo abierta para todos, tiene que ver si están de acuerdo con un sistema de revisión de fusiones pasadas. Si en el fondo esta crisis actual nos debe abrir la posibilidad de empezar a mirar con ojos alguna fusión que ya ocurrió. Lo dejo abierto a ver si alguno quisiera empezar. Yo puedo empezar, Andy. Yo entiendo que hay muchas jurisdicciones, por ejemplo, Estados Unidos hizo un ex post review, lo que le llaman, de las fusiones de hospitales, que nosotros la verdad que miramos muy atentamente cuando analizamos la operación de concentración entre las clínicas de Iquique, porque ellos, por ejemplo, se dieron cuenta de un tremendo error, digamos, que estaban haciendo en un test que se llama el Singa-Hogarty, que nosotros también lo usamos en una versión modificada, en un tremendo error que estaban haciendo y que en definitiva les estaba distorsionando su mercado relevante, y por eso perdían todos los casos en la Corte Suprema, hicieron un ex post review, aprendieron de la lección y nunca más perdieron un caso en la Corte Suprema. Por lo tanto, digamos, fue una experiencia exitosa. La verdad que es un ideal. Yo entiendo que lo hacen, digamos, también lo hacen en Europa, lo han hecho en la CMA, hay un muy buen ex post review de las operaciones de concentración en mercados digitales. Yo creo que es un norte, pero nosotros somos una agencia de competencia chica, y que en este minuto estamos con presupuestos acotados, y que si bien, digamos, yo creo que es algo que debiéramos hacer, probablemente en este minuto hay otras prioridades en carpeta, como sacar los proyectos que les comenté anteriormente. Yo ahí, Andy, también un poco para complementar lo de la Fran, que fue comentado en un seminario de la ICN en febrero. De hecho, ese es el caso de las clínicas por parte de una de las jefas de fusiones ahí de la autoridad americana. Creo yo que también la Fiscalía quizás, no sé si está dentro del ámbito de las facultades de la División de Estudios, pero creo que también podría realizar en ese sentido algún tipo de análisis respecto de, no sé, una vez que lleguen a las 150 fusiones revisadas, podrían hacer un análisis de cómo ha funcionado, de si es que las medidas de mitigación realmente fueron efectivas, etc. Entonces yo creo que ahí hay un espacio que podría ver la Fiscalía y ocupar recursos de esa división para estos efectos. Ahí tengo un punto. En ese seminario, digamos, yo me acuerdo haberle preguntado a esta jefa, digamos, ella era directora de los ex post reviews de Estados Unidos, y sí, me comentaba que era muy pronto, que, digamos, un régimen que tiene 3 años todavía no tiene, digamos, una trayectoria suficiente para poder evaluar operaciones de concentración en ciertos mercados, que es algo que en general lo hacen con un periodo, digamos, de tiempo de 5 años. Por lo tanto, creo que es algo que tenemos que hacer, pero plantearlo probablemente más hacia el futuro. Yo no sé si entendí mal la pregunta, pero yo entendí que la pregunta se refería a otra cosa distinta de lo que contestaron Francisco y Francisca. O sea, revisar fusiones pasadas, ¿qué quiere decir? Mira, analizar los criterios que se usaron y ver si fueron buenos o malos para mejorar, o quiere decir volver a tratar casos que ya pasaron. Porque justamente la lógica del control de fusiones es evitar eso. La lógica, ¿por qué el control de fusiones se hace distinto de la sanción de prácticas anticompetitivas? Porque en vez de esperar que se haga la fusión, ver que haya problemas de competencia y después sancionar, lo que se quiere es decir, bueno, voy a evitar los problemas de competencia antes de que se haga la fusión. Ahora, una vez que una fusión está autorizada, meterse a revisar fusiones que ya ocurrieron, eso sí es un problema. Y yo creo que en ese sentido yo no soy partidario para nada, porque de algún modo altera la lógica con la cual funciona el sistema de competencia, ¿no? O sea, revisar fusiones que ya fueron aprobadas o que no fueron objetadas y que después son objetadas porque se comprueba que tuvieron efectos anticompetitivos, eso es un problema hasta casi de seguridad jurídica, diría yo, ¿no?
Lo que sí, Andy, sorry, pero quizá en ese sentido también en la línea de lo que yo decía al comienzo de mi presentación, o sea, puede que si es que las circunstancias siguen, digamos, manteniéndose y si se trata de una crisis profunda, probablemente se van a dar ciertos cambios de circunstancia en alguna industria específica y probablemente donde sí pueda haber espacio para revisar un caso aprobado, son aquellos casos que fueron aprobados bajo medidas de mitigación. Y ahí probablemente las partes tendrán que levantar este cambio de circunstancias para efectos de alzar una medida de mitigación o todas las medidas de mitigación. Sí, ahí es importante recordar, digamos, y yo también vuelvo a mi presentación, que el estándar del tribunal respecto al cambio de circunstancias es un cambio estructural y permanente en las circunstancias del mercado. Y yo creo que en este escenario difícilmente pudiéramos sostener que COVID-19 digamos, cumple el estándar de permanente, todos esperamos que no sea, pero digamos, hay que tener cuidado con revisar cambios de circunstancia ante crisis transitorias. Solo para agregarle un dato más a la discusión específicamente sobre la revisión y pensando básicamente en la respuesta que dio Germán, así que te devuelvo un poco la pelota a partir de una pregunta que hacen. ¿Le ves, por ejemplo, algún mérito al proyecto que se está discutiendo en Estados Unidos para prohibir fusiones por lo que dure la pandemia? Para efectos de eventualmente no tener que revisar decisiones después, quizás derechamente optar por no revisar o prohibir, mejor dicho, fusiones por un determinado tiempo. A mí viene la pregunta. Sí, la verdad que yo me hubiera imaginado lo contrario. Yo me hubiera imaginado lo contrario, más que prohibirla, ¿no? Como, más bien me da la impresión de que la corriente viene al revés. Viene por querer autorizar fusiones que uno no autorizaría en otras épocas menos, de menos crisis, más que prohibir las fusiones. O sea que, no sé, no entiendo mucho la lógica de eso, no sé cuál sería. En ese contexto quizás de fomentar o favorecer la fusión, hay una pregunta que también me parece bien interesante, que está dirigida a Francisca, pero la amplío también a los tres, y creo que toma también un poco la frase de Shapiro que habías dicho. Y ¿hay alguna manera que la Fiscalía tenga herramienta o forma de poder motivar que la colaboración, que posibles fusiones deriven mejor en operaciones de colaboración entre competidores temporales en lugar de una fusión con los efectos permanentes que va a tener? La verdad que eso es algo de resorte de las partes. Digamos, por ejemplo, un joint venture, digamos, que constituye una operación de concentración, digamos, obviamente que es un contrato, y lo mismo que podría ser un acuerdo de colaboración, pero tiene ciertos criterios, digamos, que son evidentes y que lo hacen, digamos, una operación de concentración de largo tiempo, digamos, con vocación de permanencia. En general los acuerdos de colaboración, digamos, no se plantean de esa forma, son colaboraciones transitorias por un cierto proyecto, y por lo tanto, digamos, la estructura de la transacción la que en su origen difiere. Y no es algo, digamos, que sea la Fiscalía en eso, digamos, actúa más bien en forma reactiva, digamos, como es el análisis de operaciones de concentración, estamos más bien al impulso privado, salvo, digamos, aquellos casos en que se materialicen operaciones de concentración y que la Fiscalía, digamos, que hayan sido notificadas y que la Fiscalía pueda ir a investigarlos un año después, pero en cuanto, digamos, a esta dicotomía colaboración, operación de concentración, la verdad que nuestra jurisdicción es reactiva, es analizar operaciones de concentración, y los acuerdos de colaboración, digamos, las partes tendrán que evaluar si lo consultan al tribunal en la medida que genere, digamos, riesgo para la competencia. Con las preguntas, invito también a los que están haciendo preguntas y que están siguiendo el seminario a levantar la mano, cosa que también les podamos dar la palabra a ellos para que puedan hacer la pregunta. Quedan pocos minutos, entonces ojalá poder aprovecharlo en ese sentido. Y hace unos minutos también subimos una encuesta, pero como el programa no deja que quienes sean participantes y expositores puedan contestar la encuesta, prefiero preguntársela directamente a los tres antes de dar la palabra al resto de los asistentes. La encuesta pregunta, en su opinión, ¿los objetivos del control de fusiones debieran, en general, por un lado, ser solo la eficiencia económica porque lleva a precios más bajos, o debiéramos combinar otros elementos de política pública? Y se la pregunto sobre todo desde un punto de vista de ley diferenda. No consideremos tanto el modelo que hay, sino el modelo que debiese ser en momentos de crisis,
y eventualmente, si es que no fuese solo eficiencia, ¿qué más pudiese ser útil en el control y cómo o quién pudiese tener que hacer ese control con esos elementos? Y solo para sumarle algo más, que hay una pregunta que fue la que quedó con más likes, que va a Francisco y Francisca, que tuvieron un paso, uno del mundo público al privado y otro del privado al público. Si es que ese cambio le ayudó también les modificó en algo la visión que tienen sobre el objeto protegido en libre competencia, y en este caso sobre el objeto final que se debe proteger en la operación de concentración, cuando se analiza. Me gustaría responder a la segunda pregunta. Mucho se critica lo que le llaman afuera la revolving door, la puerta giratoria, pero también en Estados Unidos y en Europa uno ve que las agencias, y la verdad que está llena de ex asociados, senior o socios, digamos, de estudios de abogados que van a la agencia o que de la agencia van a los estudios. No es algo inusual. Y yo creo que en mi caso particular ha sido muy útil. La verdad que creo que es difícil poder estar en esta posición sin haber hecho nunca un borrador de notificación. Hice muchos, agradezco esa experiencia y creo que en razón de esa experiencia puedo entender algunas lógicas de negocios que no entendería si no hubiera pasado por este cuidado. Por lo tanto, eso aporta como experiencia profesional y permite ejercer mi labor de mucho mejor forma. A ver, sobre la pregunta de Pedro, bueno, obviamente que yo creo que el tema de la supuesta puerta giratoria, la mirada positiva de eso es que creo que hace más eficientes los procesos porque va generando ciertas confianzas con la autoridad y permite que podamos hablar como en un mismo idioma, y eso facilita la comunicación y creo que puede resolver fácilmente algunos problemas bien complejos, y que dada la confianza eso permite acercar las posiciones entre la autoridad y las partes, digamos. Y creo que por lo menos es la forma en que yo he tratado de utilizar mi paso por la Fiscalía Nacional Económica, y tratar de entender un poco de dónde vienen, de dónde vienen los planteamientos de la autoridad, y tratar de entenderlo, y a partir de eso construir una respuesta que llegue a un equilibrio que sea satisfactorio para las dos partes. Ese, por lo menos en mi visión, no sé si respondí la pregunta, pero creo que a mí por lo menos en mi experiencia me ha funcionado. Al menos la segunda, pero dejo a Germán a ver si se hace cargo de las dos también, porque también tuviste por la autoridad de competencia. Sí. Esta pregunta que era más personal Sí. A Francisco en realidad también aplica en tu caso. Claro. No, yo creo que no, y como concepto general, a mí me parece que no es malo, sino que es bueno que las personas pasen de la autoridad al sector privado, porque les permite tener una visión de las dos cosas, ¿no? O sea, en mi caso particular, yo aprendí defensa de la competencia trabajando en la comisión a fines de los 90, en la comisión en Argentina a fines de los 90, después eso lo usé mucho estando afuera de la comisión, en las veces que me tocó hacer algún trabajo de consultoría, y bueno, y también en la parte académica, y después eso que aprendí también lo volví a usar otra vez que volví a la comisión. O sea, yo creo que al contrario, es malo que los que están en el sector privado nunca hayan pasado al sector público, y los que están en el sector público nunca hayan pasado al sector privado. Obviamente que está el problema puede haber un problema de intereses, pero el problema de intereses hay que resolverlo en los casos concretos, justamente. O sea, alguien que trabajó en un caso en el sector privado, si después va al sector público, no debería agarrar ese mismo caso, y viceversa, pero no a nivel de la experiencia general. A mí creo yo que en el tema, sobre todo en el tema de defensa de la competencia, es muy importante que es tan difícil encontrar gente que sabe y que cuesta tanto formar a la persona, es un desperdicio que no se pueda la persona reciclar, digamos, de un área a la otra, ¿no? O sea, que si se va del sector público, tenga que irse a hacer algo que no tiene nada que ver con competencia, y al revés, que los que vayan a la agencia de competencia sean gente que nunca trabajó en competencia antes. O sea, para mí es así. Y respecto de la otra pregunta, agarro la pregunta en general. Yo creo que yo soy en esto soy bastante fundamentalista. A mí me parece que en general el derecho de la competencia tiene que estar concentrado en la competencia.
y la competencia para lo que sirve es para la eficiencia y no para otra cosa. O sea, querer mezclar otros objetivos en el derecho de la competencia que no sean la eficiencia en el funcionamiento de los mercados, lo que hace es que no se analice bien lo que se está analizando. Eso no quiere decir que es lo único que haya que analizar, pero si hay que analizar otra cosa en una operación de concentración o en cualquier tema del funcionamiento del mercado, lo tiene que hacer alguien que no sea la autoridad de competencia y no se tiene que hacer a través del derecho de la competencia. Yo creo que es peor, y lo digo por experiencia, por ejemplo, en Argentina ha pasado en algunas épocas, tratar de meter dentro de las resoluciones de competencia consideraciones que no tienen que ver con la eficiencia y con la competencia, que decir, bueno, hasta acá decide la Comisión de Competencia y las autoridades de competencia, y si hay que hacerle algún cambio a la resolución, se lo tiene que hacer otra autoridad que mire otra cosa, ¿no? Por ejemplo, por decir algo medio tonto, en una fusión de hospitales, la Comisión de Competencia no se va a poner a analizar si hay algún problema de salud pública ahí adentro. Tiene que analizar el problema de competencia y punto. En una fusión entre empresas petroleras no tiene que analizar si va a haber algún tema de política energética o no. Tiene que analizar el tema de competencia y punto. Después tiene que haber otra autoridad, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía, el que sea, que pueda meter que pueda de algún modo condicionar o influir o decidir sobre esa operación mirando otra cosa. Pero mezclar para mí es malo. Entonces, yo creo que por cómo funciona, y lo mismo vale para las prácticas anticompetitivas, ¿no? O sea, hay que focalizarse en lo que es la autoridad de competencia. Y de última, decir que no es problema de competencia y pasarle la pelota a otro, ¿no? O sea, puede ser tranquilamente esa la solución. Yo quiero aprovechar de meter la cuchara un poco en esto. Creo que yo estoy bastante de acuerdo con esto que están diciendo todos, de que tiene que ser una cosa de competencia, pero no nos olvidemos tampoco que no es muy extraño en el mundo que en otros sistemas los objetivos sean bastante distintos. Y ahí el mayor problema probablemente es, claro, quién tiene que decidir la primacía entre estos objetivos. Y eso probablemente no es la autoridad de competencia o no debiera ser la autoridad de competencia porque efectivamente se vuelve una autoridad pública. El caso más paradigmático de esto es Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica tiene una ley que dice nuestro objetivo es cualquier cosa, nuestro objetivo es eficiencia, nuestro objetivo es mantener empleo, nuestro objetivo es mantener emprendedores, nuestro objetivo es mantener los mercados abiertos y a la vez mantener a los consumidores, perdón, a los competidores sudafricanos. Son objetivos absolutamente contradictorios entre sí. Entonces, claro, la gran pregunta probablemente de esto es ¿por qué una autoridad de competencia tendría que estar decidiendo una cuestión tan política, tan de relevancia política como esta? Cuesta mucho que funcione un sistema de esa forma. Andy, te dejé en silencio. Sí. Estaba viendo porque creo que antes Francisco que decía algunas palabras, ¿no? Pensé que iba a tomar la... No, estaba contestando una pregunta acá, que tenía una votación, pero estaba tratando de contestarle ahí a Fernando Balón. Perfecto. Solo una pregunta ya de cierre y un poco de futurología. En realidad, si todos tuviéramos el momento de sacar la bola de cristal y tratar de pensar qué es lo que se viene en los próximos meses. ¿Cuáles serían, ustedes creen, las industrias que van a verse de una u otra manera más afectadas y que van a empezar a tener un proceso de operaciones de control de concentración quizás más potente a nivel ya sea mundial o bien con impacto en nuestra región? Bueno, a ver, agarro yo, porque supuestamente soy el economista. No tengo mucha idea de por dónde puede venir la cosa, pero sí uno podría imaginarse que hay algunas industrias para las cuales esta crisis, digamos, que estamos experimentando, que es bastante inédita, ¿no? O sea, yo creo que nunca en la historia hubo una situación en la cual para resolver un problema de salud pública tantos gobiernos que representan un porcentaje tan grande del PBI mundial, hayan decidido parar la economía de la manera que lo hicieron, ¿no? O sea, ha habido otras epidemias que murieron muchísimo más millones de personas de las que están muriendo ahora y nunca a nadie se le ocurrió decir cierren todos los negocios, que no puedan funcionar, ciérrense la frontera de los países, que no pueda funcionar el transporte. Bueno, eso aparentemente, o sea, puede ser que tenga un impacto de largo plazo en algunas industrias, que obviamente me parece que tienen que ver con el transporte y con espectáculos y con
algún tipo de industrias relacionadas con el entretenimiento, la hotelería, ¿no? Ahí a mí lo que me parece, y vuelvo a tomar el tema original digamos, de la mayor parte del debate que tuvimos, o del intercambio que tuvimos, que es este asunto de la defensa de la empresa en crisis, o de cómo considerar eso, porque ahí van a aparecer un montón de empresas en crisis que van a querer fusionarse con otras. Pero yo creo que ahí por ahí la solución no va a ser tanto por el lado de aplicar la defensa de la empresa en crisis, que está en la última etapa del procedimiento de evaluación de fusiones que yo les mencioné, sino por ahí reconsiderar una cosa que es común que nosotros la hagamos cuando analizamos operaciones de fusiones en las distintas jurisdicciones. O sea, así como, por ejemplo, está reconocido internacionalmente que si uno es una jurisdicción pequeña, o sea, un país con una economía relativamente chica, va a tener un estándar distinto para evaluar cuándo hay un aumento importante de la concentración. O sea, no se usan los mismos umbrales de índice de concentración en Estados Unidos que en Ecuador o en Argentina o en algún país mucho más chico. Eso mismo puede ser que empiece a funcionar ahora, ¿no? Que en una situación de mercados donde uno ve que el número de actores se va a reducir, la competencia posible, o lo que se llamaba la workable competition, como decían los autores originales de organización industrial, sea limitada a menos, ¿no? Y entonces sea más, digamos, uno pueda directamente considerar que no es demasiado problema que haya una fusión entre dos empresas que tienen el 30%, cuando antes a lo mejor el umbral era el 20%, ¿no? O el 15%. Yo creo que por ahí, para ese lado, puede ser que termine siendo el análisis de incorporar estas situaciones de este tipo, ¿no? Ahí, Andy, yo creo que también, bueno, por lo menos lo que uno ve en los foros es que obviamente el mercado de las aerolíneas, el mercado hotelero y servicios de ese tipo van a ser los grandes perjudicados por esta crisis en particular. Por otro lado, creo yo que las plataformas digitales van a ser las grandes beneficiadas. Y lo estamos viendo, bueno, a pesar del caso de Deliveroo, que es una plataforma digital de delivery que tuvo que acogerse, digamos, a la empresa, a la defensa de empresa en crisis. Y por lo mismo yo creo que es bueno que el anuncio de Francisca, en el sentido de que las guías que están próximas a ser publicados tenga algunos criterios sobre el análisis de estas plataformas. Creo yo también que por las características de esta crisis, que es principalmente una crisis sanitaria, las cadenas de distribución han sido muy afectadas, y por lo tanto no me extrañaría que algún tipo de concentraciones más bien verticales se puedan dar en el futuro, y ahí, bueno, también va a ser muy importante los lineamientos que pueda dar la autoridad en ese sentido. No sé si la preparación y publicación de unas guías de operaciones verticales, pero yo creo que debiéramos ver más de ese tipo de concentraciones en los próximos meses. Yo creo que ya estamos un poco pasados de lo que ha sido nuestra hora, así que vamos a ir cerrando ya. 2 horas son. Pues, 2 horas ya llevamos, sí, este tema va para harto. Sí, Ya me extendí un poco, lo siento. No, estamos es que está entretenido el tema, digamos. Sí, es interesante. Hay harta caja, los radios parece que muestran que hay harta fusión, hay harta empresa en crisis, así que tenemos para un rato seguir hablando de este tema. Quiero agradecerle a los 3 panelistas, quiero agradecerle a los, ¿cuántos tenemos? 66 y otros tantos por Estado Diario, todavía varios espartanos que nos siguen acompañando aún. Queremos invitarlo al siguiente seminario, como siempre en unas 3 semanas más o menos. El tema ya lo tenemos definido, vamos a volver a hablar de un tema más o menos tratado en Chile, pero que parece que no se quiere acabar. Vamos a hablar de la acción penal, específicamente, de la acción penal en materia de competencia. Así que ahí les vamos a ir contando a quienes tenemos de entretenidos invitados para conversar de eso. Los dejamos también invitados a que visiten nuestro canal de nuevo, Regulación, Competencia y Mercado, donde va a estar este seminario,
se pueden repetir a los panelistas. Y los que quieran levantar la manito aplaudiendo virtualmente a los panelistas, los invito a hacerlo, y si no lo hacemos nosotros por ustedes, pero un aplauso para todos ellos y muchas gracias a todos. No sé si Andy quiere dar unas últimas palabras. Sí. También No, antes de terminar, y solo 2 segundos, uno volver a agradecerle a los tremendos panelistas que tuvimos, la Fran que nos dejó con anuncios que parecíamos las últimas noticias, pudiendo... Sí, un poco. Los últimos movimientos. A Germán queda pendiente poder vernos para la firma del libro. Eso va a costar. Eso queda pendiente, Vamos a ver, digo, pero habrá que lograrla. A todos puedo dar una vuelta por allá. A Francisco por la gran exposición y a todos los que están presentes, realmente un gran agradecimiento. Y solo decir que espero que no perdamos esta asistencia en los próximos seminarios, porque uno de los grandes ganchos que tienen estos seminarios lo vamos a perder la próxima semana. Mi querido amigo Javier, hasta hoy ministro y gran gancho de estos seminarios, hoy día tuvo probablemente su última o penúltima sesión. Lamentablemente no va a haber una cuenta pública en la que podamos agradecerle y despedirlo como corresponde. De modo que en tiempos de pandemia creo que también levantar la mano en forma de aplauso por estos 6 años es una buena manera. Así que a nombre de todos también agradezco por esa gran función. Día la puerta giratoria. Oh, gracias. Bueno, gracias a todos, y con eso entonces nos despedimos hasta el siguiente seminario. Muchas gracias, Germán. Gracias, Francisca. Gracias, Francisco. Gracias a todos, y como siempre, gracias, compañero Pedro. Que estén bien, gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias a los amigos de Estado Diario también, que no se me olviden. Adiós. Chao. Chao.